Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, llegamos al final de la semana laboral para algunos, para otros pues tendremos que continuar. En muchas ocasiones oímos consejos, pero en la gran mayoría de veces lamentablemente no los escuchamos y continuamos caminando por un camino de tinieblas, por un camino oscuro. A veces no decimos nada de las situaciones que nos están pasando, por temor a que nos critiquen, a que nos digan, mira lo que andaba haciendo fulanito, mira lo que dice de fulana también. En fin, preferimos callar ante situaciones que son muy difíciles para nosotros. No es bueno a veces callar aquello que andamos adentro, porque eso en muchas ocasiones nos causa tristeza, dolor, resentimiento, odio, y nos enfermamos en muchas ocasiones. Dios nos dio los sentidos, los oídos para oír, la boca para hablar, la nariz para respirar, la vista para ver y la lengua para degustar aquellos alimentos que ingresan a nuestro cuerpo. En un evangelio anterior nos decía la palabra del Señor que aquello que entra por la boca no es dañino. Lo dañino es lo que sale de nuestra boca. Cuando hablamos en mal del hermano o la hermana, cuando decimos cosas que no son ciertas y causamos daños a otros. La mentira, dicen por ahí, tiene patas cortas, y en muchas ocasiones cuando mentimos al final la gente se da cuenta de que tú no decías la verdad y lo que estabas diciendo le causó daño a una persona o tal vez a una familia. Dentro del mismo seno familiar, cuando hay discusiones, herimos con nuestras palabras también. Y es porque a veces no nos estamos escuchando nosotros mismos lo que estamos diciendo, o no pensamos mejor qué vamos a decir, o con lo que vamos a decir el daño que podemos ocasionar tan grandemente. En el evangelio de ahora, Jesús le presentan una persona que era sorda y tartamuda. Y lo que hace Jesús para sanarlo es apartarlo y hablar con él en privado. Dice la palabra del Señor que metió sus dedos en sus oídos y lo hizo posiblemente para que no escuchara nada más, solo lo que él le iba a decir. Es bueno a veces tapar nuestros oídos cuando nos quieren decir cosas que nos pueden hacer cambiar nuestras vidas para mal, no para bien. Porque cuando nos dicen las cosas para hacer cambios positivos en nuestras vidas, pues está bien, como escuchar la palabra del Señor, ir a misa, ir a escuelas de crecimiento para comprender más la palabra del Señor, atender el llamado, las necesidades de los enfermos, de nuestros prójimos. Jesús le tapa los oídos para que no escuche cosas distintas a lo que él iba a decir. Y con su saliva le toca la lengua. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente empezó a hablar y escuchó. En muchas ocasiones no hablamos, como les decía al principio, por temor, pero a veces hay que hablar. Hay que decir aquello que vemos que está malo. Si tu hijo o tu hija están por el camino equivocado, habla con ellos. Siéntate con ellos, aconséjalo. Pero también tienes que ser un buen ejemplo para ellos. Los niños desde pequeños en nuestro país, latinoamericanos, aprenden a hablar el español.
y lo aprenden porque lo escuchan, oyen que hablan de este idioma. En otros países hablan inglés y los niños hablan inglés porque escuchan que hablan ese idioma. Nosotros tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a entender qué estamos escuchando del mundo que nos está haciendo daño. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El alcoholismo, sinónimo de alcoholismo, drogas, infidelidades, es lo que genera este tipo de palabras. Muchos en cambio decimos, hoy es viernes, Jesucristo lo sabe. Hoy tenemos asamblea de Maú en el oratorio San José. Dios nos ha dado la palabra para llevarla, para anunciarla. Por eso nos ha dado este privilegio de podernos comunicar unos con otros. Cuando el niño se porta mal, es grosero, es malcriado, como dicen, es porque tal vez en su hogar está viviendo este tipo de situaciones. Los niños van creciendo con machismo, los niños, y las niñas con otro tipo de dificultades, con traumas posiblemente, porque en su casa no han sabido ser orientados. El Señor aparta a este hombre sordo y tartamudo. Nosotros también nos podemos apartar de esas situaciones que son difíciles y que nos pueden hacer daño. Solo tenemos que escuchar, detengámonos a escuchar, y la palabra del Señor les dará la respuesta a todos. Y así podrán hablar también tranquilamente. Porque como les dije al principio, si ustedes tienen problemas y no los hablan con alguien, eso se va quedando adentro. Si en el matrimonio se tratan mal, son irrespetuosos unos con otros y no dicen nada, eso les va a ir causando daño, un daño grave. Si ustedes maltratan a sus hijos, los castigan severamente, eso les va a ir causando un daño también. Hermanos y hermanas, la palabra del Señor en este día nos invita a liberar nuestros oídos si los tenemos tapados, a hablar si estamos como ese tartamudo que no podemos decir las cosas porque tenemos miedo del qué dirán, del qué pueden decir, porque se hacen este tipo de videos a través de estas plataformas. El Señor nos ha pedido que llevemos su palabra, que la anunciemos a muchas personas, y es lo que estamos tratando de hacer. Si no tenemos muchos seguidores, pues no importa. Si no tenemos muchos likes, pues no importa. Lo importante es que a quien llegue posiblemente a más de alguno o a uno, entenderá el mensaje y en el nombre de Dios cambiará su vida. Recuerden, este camino no es fácil, pero es tan maravilloso cuando lo logramos entender. Desen la oportunidad de entender la palabra del Señor. Que tengan un excelente viernes. Recuerden orar por los enfermos, por el alma de aquellos que ya partieron a la presencia del Padre, por los que no tienen trabajo, los privados de libertad. En fin, pidamos unos por otros al Señor. Yo seguiré orando por todos ustedes y les pido sus oraciones hacia mí, pues al igual que ustedes, estoy tentado por el pecado en muchas ocasiones. Hoy es viernes y Jesucristo lo sabe. Paz y bien para todos, queridos hermanos.